la realidad nacional. Qué bien. Bueno, ayer fue un día significativo por las definiciones del gobierno. Es decir, yo escuchaba a Eric Nepomuceno cuando hablaba de Bolsonaro y decía que parecido a Macri, ¿no? Porque primate psicópata. Eric decía, no, cuando decía bueno, hoy piensa esto, porque mañana no se sabe, porque cambia todos los días, ¿no? Es decir, ustedes recuerdan que Macri, después de la elección, el domingo nos mandó a dormir, diciendo que no había sido una buena elección. El miércoles, el lunes hizo una conferencia de prensa terriblemente agresiva, pidiendo que los vencedores de las PASO hicieran autocrítica. Es la cosa más graciosa que he visto en mi vida de procesos electorales, que el derrotado le pide una autocrítica al que lo venció. Perdón por ganar. Sí. Después el miércoles, ya con el libreto mejor dormido y con libreto, pidió perdón por lo que había hecho el lunes. Es decir, le pidió otro personaje prestado a Capusotto. Esta vez fue Juan Domingo Perdón, pidió perdón. Y ayer, en el espacio de Clarín, volvió a acusar de la situación a los vencedores de las PASO. Sin guión se ve que su línea es esa, evidentemente. Sale. Ahora, es raro que haya ido ahí sin guión. O en todo caso, digamos, esa pulsión íntima de él es más fuerte que cualquier guión. Yo, a ver, cuando lo veo guionado, lo veo en mensajes grabados y leyendo. Sí, en general, no sé si él puede procesar un guión para algo más improvisado y de largo aliento. Sin el teleprompter. Solo conciliador leyendo un texto escrito por otro. Sí. Insistió con... Bueno, lo que pasa es que en privado también, es decir, yo el domingo voy a contar algunos detalles del segundo diálogo de Macri con Alberto Fernández. En el cohete a la luna. Y también en ese diálogo dijo cosas que muestran una mala onda y un descontrol muy grande, ¿no? Ahora, por ejemplo, el cambio de ministro de Economía, de Hacienda, el reemplazo de Duhovne por Lacunza, responde al planteo que le hace su oposición interna. Así es. Es decir, Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de la oposición interna, María Eugenia Vidal y otros menores. Algún radical ahí. Otros menores, pero básicamente son estos. Entonces él accede, porque además Duhovne es irrescatable. Además Duhovne está con un ataque de pánico. Duhovne se quería ir. Se encierra, no quiere salir. Y además Duhovne se ata al mástil del Fondo Monetario. Y las medidas que Macri anuncia para tratar de modificar en algo la situación electoral en lo que queda, van en contra del esquema del Fondo Monetario, y a Duhovne no le gusta eso. Ahora, Lacunza se supone, digamos, que es un hombre de María Eugenia Vidal, no es de universidades privadas, no es de posgrado en el exterior, es de universidad pública, cayó en la universidad pública. Y se supone que llega para hacer una política. Sin embargo, digamos, el anuncio que hace, creo que no lo hizo Lacunza, sino que lo hizo Macri primero, antes de designar a Lacunza, pero que Lacunza obviamente lo asume como propio, que es el congelamiento del precio de las naftas por 90 días y la supresión del IVA para productos de primera necesidad. Eso está diseñado de una manera, si vos lees, se congela la nafta durante 90 días, si vos lees, se suprime el IVA a los productos esenciales,
Es decir, bueno, por fin una para el lado de la gente. Por fin piensan algo, aunque sea por especulación electoral. Digamos, en todo caso, eso es un elogio de la democracia. Si la democracia obliga a un gobierno crápula como el de Macri a tomar alguna medida de consideración, aunque sea mínima, hacia la gente más golpeada, bienvenida a la democracia y bienvenida a esta medida. Ahora, cuando vos empezás a estudiar mejor en qué consiste la medida, descubrís que el congelamiento del precio de las naftas, que no fue negociado ni con las provincias petroleras ni con las empresas petroleras, y la supresión del IVA a los productos de primera necesidad, no lo paga el gobierno nacional, lo pagan las provincias, pues son fondos coparticipables, los de los productos de primera necesidad, y además pagan regalías las empresas a las provincias petroleras, que son golpeadas por esa doble vía. Entonces, las provincias se reúnen en el Consejo Federal de Inversiones con una notable unanimidad. Hubo 19 provincias reunidas. Sí, a ver, básicamente todas, menos las 5 que están en manos de Cambiemos. Exactamente. Se reúnen allí y rechazan la medida. Y anuncian que si el gobierno no compensa eso de alguna manera, si no suspende la medida, o si no la compensa con fondos de otro origen, ellos van a recurrir a la justicia. Pero no en un largo juicio que lleva... tratándose de las provincias contra la nación, es un juicio originario de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Y la Corte Suprema de Justicia es otro mono con navaja. 5 monos con navaja. Puede salir cualquier cosa de la Corte Suprema de Justicia. No hay previsibilidad, no hay... pueden favorecer a Macri o pueden enterrar a Macri con una medida de este tipo. En general, en lo que tuvo que ver con pleitos entre las provincias y el Estado federal por cuestiones de financiación, esta Corte, la mayoría de los antecedentes de todos, laudó a favor de las provincias hasta ahora. Sí, pero después de congelarlo mucho tiempo, y lo hizo en función de elementos políticos, es decir, el último laudo, que fue por la detracción del 15% de la coparticipación por el fondo de la soja. Sí, pero era para sustentar el sistema previsional. Sí. Lo resolvió después de la elección en la que Macri fue electo presidente y antes de que asumiera. Así es. Y fue un mensaje del rey Lorenzo para Macri. Mensaje muy mal pensado, muy mal calculado, digamos, le pudrió la relación a cambio de nada. Digamos, Macri no le tomó miedo sino odio. No es lo que buscaba el rey Lorenzo. Ahora, en este caso también la Corte tiene una posibilidad. Lo que no tiene es conducción la Corte en este momento, está totalmente disputado. Pero a lo que quería ir, bueno, estamos desviando en un tema secundario, es en la declaración que hizo ayer el ministro Lacunza, donde le dijo a las provincias que no va a haber ninguna compensación y que los desafió a que digan que no quieren un alivio para la situación de los más pobres, porque él dice que hay unos 30.000 millones de ese alivio que los tiene que pagar las provincias y 80.000 que va a pagar el Estado Nacional. Eso es lo que dijo el ministro Lacunza ayer. Ahora, esto es de nuevo lo mismo que dijo Macri ayer en el espacio Clarín y en aquella conferencia de prensa mal dormido del lunes postelectoral. Es decir, es la línea dura, es la provocación, es la fantasía de que hay un futuro electoral, de que pueden
dar vuelta al resultado. Es el instructivo que difundió Marcos Peña Brown de cómo tienen que conquistar los votos. Sobre ese instructivo, perdón, un paréntesis, está tomado de lo que había dicho Paenza antes, que Paenza, explicando un poco el tema de claro lo sí, exponencial, y yo convenzo a dos, exacto. Y los dos convencen. La progresión matemática. Sí, Marcos Peña se entusiasmó y dijo, bueno, en vez de 2 hay que convencer a 10. El tema es que a Macri lo votaron más de 6, 7 millones de personas. Si cada uno convence a 10, hay que salir a convencer a chilenos, uruguayos. No alcanzan la cantidad de argentinos. Bueno, es que ni ellos creen. No, por ni eso ellos creen lo que están diciendo. Es todo para la galería. Es obvio que es así. Ahora, lo que muestra es un gobierno en pie de guerra con la oposición, que toma medidas de presunto impacto electoral sin medir las consecuencias, los efectos y cómo golpea y a quién golpea, y tiene pendiente el tema que me parece la clave de lo que queda por delante, que es si el Fondo Monetario Internacional le va a girar los 6.600 millones de dólares que faltan de los acuerdos. 5.600 que debería girarle ya, y 1.000 en los últimos días del gobierno de Mauricio Macri. Sí, 14 de septiembre creo que es el día del desembolso de esta cuota de 5.000 y pico, y ya hoy Bonelli en Clarín dice que ese día no va a llegar, que puede llegar más tarde o no llegar, pero que ese día ya descuentan que no va a llegar. Ahora, no ha habido un solo gesto del valedor de Macri después de las elecciones. Es decir, Real Donald no dijo nada. ¿Cómo era lo de Burlingame, caricia que satisface? No le mandó ninguna caricia significativa a Burlingame, ni a Balcarce, ni a Macri, ni a toda la parentela. Lo cual es significativo porque el Fondo Monetario ha incumplido su propio reglamento para darle el auxilio que le ha dado al gobierno de Macri como financiamiento de su campaña electoral. Ahora, después del resultado de la PASO, me parece que queda claro, aún para quienes se han jugado de esa manera, de que es tirar la plata. Que, digamos, darle más plata a Macri no es una medida sensata. El Fondo Monetario en cualquier momento va a volver a cumplir con su carta y con sus reglamentaciones y va a decir, no, estás largamente excedido, no se te puede dar un centavo más. Frente a esto hay un dilema para la oposición. ¿Cómo se puede, se debe o le conviene pararse a Alberto Fernández? Porque está claro que ese dinero es para financiar la campaña de Macri y que si ese dinero no viene, Macri se derrumba, se acaba, se fuma, se evapora. No, ni siquiera hay que hablar de la metáfora del helicóptero, va a ser más parecido a Hiroshima lo que le va a pasar a Macri si no viene ese dinero. Ahora, Alberto ha dicho que eso es financiamiento para la campaña electoral de Macri. En consecuencia, podría desear que el fondo haga lo que le hizo a Alfonsín en el 89, cuando Cavallo dijo, si le siguen dando guita después de las elecciones, nosotros no vamos a reconocer esa deuda. El fondo le cortó el financiamiento a Alfonsín y Alfonsín se derrumbó. O en el año 2001, cuando De la Rúa había conseguido el respaldo del fondo, el famoso de los bancos, el famoso blindaje, y también no le entregaron una cuota que vencía en esos días y ahí se derrumbó. Ahora, si el fondo no le da eso, Macri no tiene dinero para la campaña, pero Macri se derrumba, y entonces Alberto tiene una situación muy difícil. La Argentina tiene una situación muy difícil, pero digo, estamos haciendo un análisis electoral en este momento. ¿Qué pasa si Macri se derrumba antes de la elección del 27 de octubre? Pues si se derrumba después de la elección,
y Alberto ya es presidente electo, bueno, vos legalmente arreglás el tema, modificás la ley. La Argentina ha aprendido una cierta flexibilidad brasileña. Históricamente la Argentina ha sido un país muy rígido institucionalmente y ha mantenido situaciones hasta que no soportaban más y entonces se resolvían con un golpe militar. En Brasil, en cambio, había una gran flexibilidad para adaptar las instituciones a las relaciones de fuerza política y no se preocupaban tanto por la Constitución, por las leyes, por los plazos. Hacían acuerdos políticos con una gran flexibilidad. La Argentina, digamos, de alguna manera ha aprendido eso, y la resolución de la crisis del 99 al 2003 lo muestra por todas las cosas que ocurrieron. Ahora, en este momento, si se derrumbara, o si el fondo ahora dijera no mandamos la guita, ¿qué pasa? Digo, Macri se evapora, pero Alberto no es presidente. Alberto es solo el candidato más votado en la primaria. Sería un tema realmente complicado. Sí. Alberto no quiere que esto ocurra. Alberto necesita que Macri termine su periodo. Digo, no hay ninguna fantasía en el Frente de Todes de contribuir al derrumbe de Macri. El tema es si se va a poder evitar. Para cerrar este comentario, este análisis, ¿de qué depende que el fondo mande o no mande la guita? Yo voy a dar una opinión personal. No depende de lo que le convenga a Macri, no depende de lo que le convenga a Alberto, no depende de lo que quiera Cristina, no depende obviamente de los radicales, ni del Club Sacachispas. Depende pura y exclusivamente de cuánta gente vinculada con el gobierno de Estados Unidos y personalmente con Donald Trump todavía tiene fondos atrapados en la Argentina que no pudieron salir. Depende exclusivamente de eso. Si hay amigos de Trump, si hay socios de Trump que todavía están atrapados y todavía no han podido salir, le van a mandar la guita porque esa guita financia la fuga. Si ya salieron, no le van a dar un centavo más. Y ahí, agárrate, Catalina. Horacio Berbisky en Las Consecuencias.